La muerte de Obregón dejó un vacío peligroso político que solo Calles podía llenar. Nunca ocupó la presidencia, pero permaneció como jefe máximo, manteniendo el poder detrás de la presidencia durante 6 años. El asesinato de Obregón demuestra la inestabilidad social en la que vive el país. Está repleto de caudillos y gente revoltosa. Necesitamos encontrar la forma de que toda la gente esté aliada con nosotros. ¿Cómo lo vamos a hacer si ninguna persona tiene ni mínima idea de los conflictos? Ya sé, hay que hacerlos nuestros aliados, o al menos hay que regresarlos en la política. Y paso a paso hay que irnos manipulando y organizándonos hacia las elecciones. En 1928, el presidente Plutarco Elías Calles propuso la creación del Partido Nacional Revolucionario, PNR, mismo que fundó en marzo del año siguiente. El 22 de noviembre, un pequeño grupo de políticos afines a Plutarco Elías Calles se reunieron en la casa de Luis L. León, en Londres 156, en la Ciudad de México. El Partido Nacional Revolucionario, PNR, surgió en 1929 como el partido de corrientes de fuerzas políticas distintas, pero afines provenientes del movimiento de 1910. El PNR sería la consecuencia, la institución más poderosa en la competencia política y el lugar adecuado para diseñar los primeros acuerdos y prácticas en lucha del poder público. Así puso a suspirar relevos del gobierno por medio de elecciones y en condiciones de estabilidad social. Soy Plutarco Elías Calles y soy el creador del PNR. 9 años después, en 1938, luego de la ruptura entre el general Plutarco Elías Calles y entonces el presidente Lázaro Cárdenas, en el cual participaron varios miembros distinguidos del partido como el expresidente Emilio Portes Gil, se realizaron un cambio de directivas del partido a nivel nacional y en sus filas se incluyó a varias centrales obreras del país que hasta entonces estaban oficialmente fuera del partido, y se cambió el nombre de la institución por el Partido de la Revolución Mexicana, PRM. La estabilidad lograda hasta entonces iba de la mano con el predominio del PRI, que sustituyó al PRM en 1946, sometiendo a fuertes presiones y exigencias para la preservación y conquista de los espacios del poder público. Además, el PRI enfrentaba el cambio generalizado, obligado por el envejecimiento de los militares, formando una lucha revolucionaria para abrir paso al poder civiles con la educativa universitaria. Por un tiempo, desde 1946 hasta 1968, el PRI gobernante superó las tentaciones hacia los autoritarismos de izquierda y de derecha, que aparecieron en el contexto de la Segunda Guerra Mundial y posteriormente de la Guerra Fría. En 1947, el gobierno del PRI reconoció el voto de la mujer en las elecciones municipales y en 1953 el derecho de las mujeres de votar y ser votadas en cualquier elección. Sin embargo, estas medidas no impidieron el sufrimiento de movimientos de inconformidad que fueron tornándose más violentas, que eran notables ya en los años 50 y aún durante la década de los 70. En las elecciones federales de 1952, Miguel Enrique Guzmán denunció la falta de limpieza en las elecciones que enfrentaba Adolfo Ruiz Cortines del PRI. Esto produjo una oleada de protestas en varias entidades de la República. Fueron reprimidas con violencia por el gobierno de Miguel Alemán. En un intento de dar salida legítima a la oposición, finalmente el PRI permitió la pluralidad de partidos en 1963, cuando el presidente de México, Adolfo López Mateos, apoyó la introducción de diputados de minoría. Aunque estas medidas no contentó a todos los sectores de oposición, y el gobierno continuó con la representación violenta durante la década de los 60, finalmente el clima de represión y violencia rebasaría la civilidad del PRI de antaño, desembocando a finales de 1978 en la matanza de los estudiantes del 2 de octubre en Tlatelolco, cuya orden de ejecución y responsabilidad directa se atribuye al presidente Gustavo Díaz Ordaz. Es cierto que el régimen autoritario y represivo de los años 50, 60 y 70 dio un paso a un régimen en el que toleraba la diversidad partidista y la situación mejoró progresivamente desde 1988 a la alternancia del gobierno del 2000. Pero fue hasta las elecciones del domingo del 2 de julio del 2000 cuando el candidato del Partido Acción Nacional, Vicente Fox Quesada, quedó en primer presidente de oposición electo en 71 años. Pero eso es otra historia, mis chavos.